Una de las anécdotas que más recuerdo de Carl Jung la vi en un documental en donde él viajó, creo que fue a una tribu norteamericana. Esa tribu, no recuerdo el nombre, pero tenía una cultura muy bonita porque giraba alrededor de la música. Era una tribu musical, por decirlo de alguna manera. Ellos tenían canciones, digámoslo, para algunas cosas, bueno, para muchas cosas, entre ellas em, como canciones. Si alguien sabe de pronto de este tema me puede corregir, pero esa tribu utilizaba canciones para curar algunos dolores, también como para recibir el día, recibir la noche. Y ellos creían que precisamente cantando con la música que ellos tenían, se curaban sus dolores cada vez que pues entonaban el canto del, digámoslo de alguna manera, el canto del dolor de barriga, el canto del dolor de cabeza, el canto del dolor de amor, el canto de la depresión. Y ellos creían en eso. De pronto se podría decir que tenían una sugestión muy alta porque efectivamente, de hecho eso pasa como cuando nosotros rezamos o cuando nosotros oramos, quienes sean cristianos o católicos, pues teniendo fe que Dios le ayuda a uno, que esa música le ayuda a uno, rezando o cantando, pues efectivamente de pronto se mejora su estado de ánimo, se puede ir el dolor de estómago, el dolor de cabeza. Y efectivamente, si tú cantas para que amanezca, pues va a amanecer. Y si cantas para que anochezca, va a anochecerse. Entonces Carl Jung fue a esa tribu y, y era muy bonito porque él decía que él llegó a creer lo que ellos creían después de haber como pasado tanto tiempo con ellos. Y él efectivamente creía genuinamente que si no cantaba la canción de recibir el sol en la mañana no iba a salir el sol. Y si no cantaba la canción de recibir la luna en la noche, pues no iba a anochecer. Entonces, ahí hay una conexión un poquito interesante para mí, bastante interesante para mí, que es la de Nietzsche y Carl Jung en esta historia, porque pues Nietzsche dice que más o menos así como las creencias religiosas, son una metáfora que el hombre se inventó, pero pues al hombre se le olvidó que es una metáfora, entonces creyó genuinamente en eso. Y eso de pronto pudo haber sido lo que le pasó a Carl Jung, solo que él tuvo la voluntad de olvidar que es una metáfora, o tal vez en el fondo siempre supo que es una metáfora, pero su voluntad, precisamente su voluntad de seguir creyendo, aunque la razón siempre dice que no es posible, o sea, no hay ninguna evidencia entre la oración y el rezo y la música y que eso cambie la realidad. De pronto sí cambia psicológicamente, obviamente, y lo que afecta pues, psicológicamente muchas veces lleva a una acción, obviamente. Mm, pero pues ahí está como un punto interesante para mí, que marca esta historia. Más o menos lo importante para mí que es no dejar de creer. Porque pues como ya se sabe desde el giro lingüístico y pues el postestructuralismo, se podría decir que el sentido pues tiene sus bases en el vacío. Entonces, ¿qué tipo de verdad podríamos postular con el lenguaje, cierto? Por eso me parece bonito considerar que la religión es más un arte que una creencia verdadera y de pronto ya me estoy yendo por las ramas, pero mi punto es que de pronto arte, religión, ciencia, filosofía, todo eso tiene más en común de lo que uno cree, porque pues todo eso es lenguaje, todo eso es escritura. Volviendo al tema de Carl Jung, por favor, si alguien cree que estoy diciendo algo disparate, me gustaría que lo pusieran en los comentarios o lo que sea. Volviendo al tema de Carl Jung, para él siempre fue muy importante el tema de los sueños. Él era de esas personas que le preguntaban a todo el mundo qué soñaste, qué sentías cuando soñaste en las tribus, cuando él hacía sus expediciones. Le preguntaba a esas personas qué soñaban y
Eso para él era muy importante porque los sueños son una puerta abierta al inconsciente de la mente. Algunos conceptos que tal vez em, no lo sabe la mayoría de las personas que no estén interesadas en Carl Jung o en la psicología, en el psicoanálisis, psicología analítica. Y uno de esos conceptos pues es el del consciente y el inconsciente. Yo creo que todo el mundo tiene una noción básica de lo que se trata de eso. En todo caso me llama mucho la atención de que él describe el inconsciente y el consciente como el consciente la punta del iceberg y el inconsciente todo lo demás, todo lo que está debajo del agua. Y me llama mucho la atención que gran parte de lo que somos, gran parte de lo que queremos, gran parte de lo que creemos yace en el inconsciente. No es algo que esté como tanto en el consciente, sino que gran parte de nuestros deseos, de nuestras pulsiones, surgen del inconsciente. Y esto me gustaría conectarlo más o menos con lo que me gusta hacer, que es arte primero que todo, y también pues estudiar la lingüística. Yo estudié licenciatura en lenguas, pero me apasionó mucho la lingüística. Tal vez no tenga nada que ver con la enseñanza de idiomas, o sí, tengo de pronto por ahí algunas ideas en relación a eso, pero mi punto es que Carl Jung dice que el inconsciente y el consciente se manifiestan también en forma de imágenes. Las imágenes son muy importantes para la interpretación de este tipo de cosas. Por eso es que de pronto para mí el lenguaje de la imagen, tanto como el lenguaje del texto, aunque comparten diferencias, tienen como diferente connotación, obviamente. Cuando un artista hace una obra de arte, cuando alguien hace una ilustración, cuando alguien hace un dibujo, de pronto se presta para una interpretación libre a propósito. Es decir, la persona que hace esa obra de arte a propósito entiende que la persona que va a interpretar esa obra de arte puede interpretar algo muy libre, ¿cierto? Eso se da en el arte. Yo dibujo yo que sé, un árbol o una rosa y la otra persona puede interpretar eso, pero pues de manera más libre, porque pues una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces esa elección de palabras en cuanto a una imagen varía mucho de persona a persona. Lo que pasa con el texto es que de pronto cuando yo escribo a alguien, cuando alguien escribe algo, no se pierde pues obviamente la forma fónica, se pierde los sonidos del habla obviamente, pero pues queda algo escrito y en esa escritura em, se presta para no una interpretación a propósito. Em, es decir, cuando alguien escribe algo, se supone que el sentido de lo que escribe es ese. O sea, es decir, yo escribo algo y quiero dejar mi sentido ahí, por eso lo escribo, por eso no voy a dibujarlo, por eso lo escribo, porque quiero dejar mi sentido ahí. Pero no importa, en los dos casos el sentido es subjetivo. Tanto en el texto como en la imagen, el sentido es subjetivo. No sé si ustedes han escuchado o visto videos o leído sobre Roland Barthes. Tiene una teoría sobre eso, que es la de la muerte del autor. Yo como autor de una obra de arte o como autor de algún texto, incluso como autor de lo que digo, yo muero como autor. Pero la consecuencia de eso pues es el nacimiento del lector. Entonces no importa el sentido que yo dé. Obviamente pues bueno, no es que no importe, sino que el lugar del sentido que yo dé a lo que digo, a la obra de arte que hago, a lo que escribo, tiene un lugar, digámoslo, un poquito obtuso, porque el sentido último, el sentido con el sentido con el que se queda esa obra de arte, ese texto, esa imagen, lo tiene el lector.
Entonces no importa si yo hago un dibujo y te quiero expresar con palabras y complementar tanto con palabras como con la imagen del dibujo, lo que significa el dibujo, porque pues tú vas a entender otra cosa completamente diferente a la imagen del sentido que tengo en mi mente. Eso ya yo creo que se sabía. Pero me gusta mucho pensar que aparte de todo este tema de la interpretación de la imagen, de la interpretación del texto, existe también un cierto tipo de interpretación, em, digámoslo así, arquetípica. Yo creo que el arquetipo no es un concepto que, que, que la gente como que esté muy familiarizado con eso, pero yo creo que explica mucho el propósito de por qué hago arte. Un arquetipo es básicamente cuando uno hace arqueología, pero de los pensamientos. Es posible hacer arqueología de la tierra. Uno encuentra pues cosas antiguas, uno encuentra restos, huesos, vajillas y cierto, más cosas, restos de la antigüedad, arqueología en la tierra, en el suelo. También se puede hacer una arqueología del cuerpo. Todos tenemos músculos que ya no utilizamos, como por ejemplo los que están detrás de la oreja. Ya no podemos utilizarlos para mover las orejas, pero pues en la antigüedad, pues, no en la antigüedad, hace millones de años, nuestros antepasados los utilizaban pues para mover las orejas y ver dónde está el peligro. También pues, en el coxis se dice que de ahí salía la cola. ¿Qué más? Podríamos ver también en los dedos de los pies que se van volviendo más pequeños cada vez que, yo que sé, seguimos utilizando zapatos. Incluso pues los dispositivos móviles de hoy en día nos están haciendo evolucionar una columna eh, más encorvada y todo eso. Entonces se puede hacer una arqueología del cuerpo como para hacer hipótesis, esas cosas sobre el pasado. También se puede hacer una arqueología de la mente. ¿Y cómo se puede hacer una arqueología de la mente? Pues sabiendo cómo pensamos y dónde está ese saber de cómo pensamos, de cómo somos como humanos. En la literatura universal, en la literatura pues no solamente escrita, sino también en las obras de arte universales. Ahí se encuentra, digámoslo, el pensamiento humano en la literatura universal. Entonces, un arquetipo es algo que se encuentra en todas las literaturas, desde los mitos más antiguos hasta las canciones que hoy escribimos, los poemas que hoy escribimos, las canciones que hoy filmamos, porque le pertenece al inconsciente. Un arquetipo, pues, es, es una arqueología que uno puede hacer de la mente. Así como todos compartimos ese músculo, ese coxis, ese hueso, esas características corporales, también compartimos esas características mentales, esas características del inconsciente. Entonces, si tú quieres de pronto escribir un libro, escribir una historia, escribir una canción, contar un chiste, incluso si tú ves una película, lees un poema, ves memes, lo que sea, cualquier cosa que tenga texto o imagen, vas a encontrar arquetipos. Por ejemplo, uno de ellos es el arquetipo del héroe. En todos los libros, bueno, en muchos libros, en muchas mitologías, casi todas las mitologías o todas, hay héroes. Hay héroes, personajes que tienen un propósito más allá de sí mismos. También hay arquetipos como el mago, personajes que manipulan los elementos, que son inteligentes, mmm, que tienen como, digámoslo, conocimiento que el común no tiene. El arquetipo del mago. También está el arquetipo del amante, el arquetipo del cuidador. Son roles que si tú vas a contar algo con lenguaje o con imágenes, esos roles van a estar ahí. Entonces, a mí me gusta mucho ver las imágenes que yo produzco, leer el texto que yo produzco y ver qué tipo de arquetipos estoy reproduciendo, ver qué rasgos del inconsciente colectivo estoy compartiendo con la gente de hoy, con la gente del pasado. De pronto, esa también es una de las razones por las que hago arte, para conocerme un poquitico más en mi inconsciente. Me gusta pensar que una interpretación más correcta de mi mente, de mi inconsciente, de mi consciente y mi inconsciente, es en imágenes. Entonces, em, es muy interesante cuando uno vuelve a esos dibujos anteriores y se da cuenta de esos detalles que uno puso
de pronto de manera inconsciente por impulso, pero de pronto puede uno notar ciertas sincronicidades en esas cosas, puede uno darle cierto sentido. Mm, Me gustaría también recalcar que este sistema binario de interpretación, digámoslo, de interpretación de la imagen y de la interpretación del texto, no es como para poner uno encima del otro, sino que los dos cumplen o tienen características diferentes, pero pues no es que esté como poniendo uno encima del otro, valorando uno más que otro. No me gustaría caer en el error del logocentrismo.